Bienvenidos a todos a la cuarta edición de la sección nocturna. ¡Guau! Esta vez ha pasado solamente un día desde la anterior edición, pero estoy haciendo un poquito de trampa. No sé si lo había hecho antes o no, pero estoy grabando por la mañana, no es de noche. Creo que es la primera vez en la que estoy grabando la sección nocturna y no es de noche. De todas formas, lo he estado pensando y he dicho, a mí me da igual, porque esta sección me transporta a un lugar pacífico y nocturno. Así que, ¿por qué no hacer la sección nocturna por la mañana? Encima estoy así un poco dormido porque todavía... Bueno, me he lavado la cara. Técnicamente me he lavado la cara, pero sigo como apegaloso, como dormido. No me he duchado y pronto me voy a lavar. Así que después de la ducha estaré más activo. Pero sea como sea, ahora mismo lo que necesito es hablaros de una cosa. Os quiero hablar de mi nivel de inglés. El podcast de hoy va a tratar de esto. Así que espero que te interese. Quiero hablaros de mi nivel en inglés porque estoy haciendo vídeos en inglés de Minecraft, en el cual pues intento mantener una conversación fluida en este idioma, en el idioma más popular del mundo o en el idioma más, ¿cómo se diría? Multinacional, más conocido, el idioma... hay una palabra, el idioma internacional, que es el inglés. Todo el mundo lo sabe que, entre comillas, con el inglés puedes ir a todas partes del mundo. Bueno, pues yo quiero hacer vídeos en inglés para probar si puedo llegar a una mayor audiencia haciendo contenido en este idioma. Que para comprobarlo debería hacer muchos tipos de... O sea, muchas categorías de vídeos distintos en este idioma. Y así lo podría comprobar si es mejor en español o en inglés. Pero antes que hacerlo yo, simplemente me hace falta ver otros vídeos de otra gente que ya lo hace en inglés y que tiene haciendo más números, haciendo lo mismo. Pero como yo siempre digo, a mí no me gusta obsesionarme con los números, pero sí que es una cosa que está bien tenerlo en cuenta. Y también, si lo miras desde otro punto de vista, te das cuenta que al final de cuentas da igual el idioma. Sí que es un factor relevante, pero en ese idioma, en el inglés, por ejemplo, ya hay competidores. No es que estés tú solo, ya hay otra gente que está compitiendo para conseguir la audiencia del nicho al que tú estás apuntando. Entonces, da igual el idioma. Literalmente da igual. Lo que importa es el nicho, el lugar donde tú estás apuntando. Sea como sea, yo quiero mejorar mi inglés y creo que una forma muy buena de mejorar mi nivel de inglés es haciendo vídeos en este idioma, porque yo tengo el suficiente conocimiento para hablar, pero como no lo practico, pues se me va olvidando y cuando lo intento, pues parezco un idiota hablando en inglés. No sé, tengo un acento muy, muy español y como que se me olvidan las palabras. Y una cosa muy buena que creo que he hecho es hacer vídeos en inglés jugando a Minecraft. ¿Por qué? Y parecerá una tontería, pero no lo es. En Minecraft estás haciendo cosas todo el rato. Y entonces tu cabeza automáticamente te está enseñando cosas de las que hablar. Estoy picando, pues I'm mining, ¿ok? Estoy picando y ya está, tú lo comentas y ya está. Y luego necesitas craftear, necesitas construir herramientas. Y Minecraft, si tienes el idioma de Minecraft en inglés, pues te lo dice. Esto es una pala. Y yo aprendí que pala es shovel. Una shovel es una pala. Y son tonterías que dices, bueno, has aprendido a la palabra pala, shovel. Bueno, pues te quedas igual, o sea, tu nivel de inglés ha mejorado un 0,1%. Pero tú vas aprendiendo y vas haciendo, y como vas jugando, vas repitiendo las palabras, porque encima, al hacer el vídeo, estoy forzado a comentar, estoy forzado a hablar sin parar y decir las cosas, aunque me repita, a mí me va bien porque las voy aprendiendo. Y como estoy forzado a hablar, como he dicho, pues se me van quedando aún más en la cabeza. Y es por eso que creo que es una gran idea jugar Minecraft para aprender el idioma.
No solamente Minecraft, yo creo que funciona en la gran mayoría de videojuegos, pero lo tienes que comentar, o sea, jugarlos también aprendes el idioma jugándolo, pero yo he jugado muchos juegos, he visto muchas películas, he leído ciertas cosas en inglés, pero no se me quedan tanto en la cabeza como cuando las comento, cuando las digo con mi propia voz y las digo en voz alta. Se me quedan más en la cabeza. Y en este ejemplo que os he puesto, al repetirlo varias veces, se me va quedando más en la cabeza. Y ahora no solamente lo he repetido en el vídeo que he hecho, sino que lo estoy repitiendo aquí. Así que mi consejo sería que si vosotros queréis aprender un idioma, no solamente os pongáis a leer o a ver o a escuchar, sino que también lo hagáis vosotros mismos. Que bueno, es como un esfuerzo que tienes que hacer, pero yo creo que funciona y si quieres aprender ese idioma, vale verdaderamente la pena. Buah, pues ahora mismo, ahora que os he comentado todo esto, me he quedado a gustísimo. Y también es por esto que me gusta hacer este podcast. Y es que me desahogo, tengo una idea en la cabeza y la necesito sacar. La necesito eliminar de mi interior porque así es la única forma con la que me siento a gusto. Es extraño de decir, pero es que a final de cuentas es verdad. De esta forma me desahogo y como que me desinflo, ¿no? Como que tengo un peso en la espalda y me lo quito y voy como que más ligero. Y luego las ideas van fluyendo y voy haciendo otras cosas. Relacionado con el tema del inglés, os quiero comentar cómo decidí ayer, porque fue ayer cuando me puse a grabar el vídeo en inglés, cómo me decidí a hacer el vídeo. Y es que estaba volviendo a casa en tren y tengo la costumbre de escuchar algún podcast o música. En ese momento no me apetecía escuchar música y dije, pues me voy a poner un podcast. Y estoy escuchando un podcast llamado El Búnker, que me gusta mucho porque cuentan un montón de biografías, algunas biografías que explican son de gente famosa de la historia, pero luego hay otra gente que no es famosa, pero que también tienen historias súper interesantes, o que al menos ellos lo cuentan de una forma interesante. Nos podríamos poner a debatir si lo que cuentan es 100% verídico o no. Pero yo simplemente disfruto de ese programa, me echo unas cuantas risas y continúo con mi vida. Pero ¿qué pasó? Que estaba ahí buscando en iVoox un podcast para escuchar porque ya me había escuchado los programas más recientes del Búnker. Sé que tienen 400 programas, pero yo los más recientes ya me los he escuchado. Y no me apetecía ponerme a buscar qué programa no me había escuchado y que sí, porque me he escuchado un montón y cada vez me resulta más difícil encontrar programas nuevos, ¿no? Del mismo programa, del Búnker. Así que dije, pues voy a investigar a ver si iVoox me recomienda algún podcast que a mí me interese. Y me encontré con un podcast que era en inglés, un podcast en inglés, de un tío de Inglaterra, si no me equivoco, o del Reino Unido. Yo creo que era más de Inglaterra. O sea, para quien no lo sepa, Inglaterra es es que aquí ya no nos podríamos un poco más técnicos. Pero el Reino Unido está dividido en, creo que son cuatro zonas, básicamente. Tienen un nombre. En 4 estados. Es que no son estados, pero son como Estados Unidos, son un montón de estados. 51 estados creo que son, si no me equivoco. Pero bueno, volviendo al Reino Unido, el Reino Unido está dividido por 4 zonas. Irlanda del Norte, que es inglesa, que es del Reino Unido. Gales, Escocia e Inglaterra. Nosotros estamos acostumbrados a referirnos al Reino Unido como Inglaterra, tal vez porque es la zona más popular, ¿no? Porque la capital del Reino Unido está en Inglaterra, Londres. Y supongo que es por este motivo por el que nos referimos a Inglaterra como Reino Unido. Pero bueno, que esto al final de cuentas es irrelevante en la historia. Yo simplemente quiero comentaros de qué iba este podcast. Y bueno, hay ciertas partes que me gustaron, o que me gustan no de este podcast en concreto, sino del mundo podcast. Porque el Búnker es un programa de radio. Y el podcast que escuché en inglés era un podcast con los formatos del podcast, que son los siguientes. Bueno, hay
hay como una zona que es difuminada y no se termina de entender la diferencia entre podcast y programa de radio. Pero sí que hay dos cosas que se pueden notar para saber si es un podcast o un programa de radio. Los programas de radio tienen una duración establecida. Si duran 50 minutos, duran 50 minutos, no 51 ni 49. No, un programa de radio dura un tiempo que tiene establecido. Puede variar, pero todos los programas tienen que ser de esa misma duración. En cambio, los podcasts, un podcast puede durar 1 hora, 3 horas, 2 horas y media, 4 horas y cuarto. La variación de la duración del programa puede variar de uno a otro dependiendo de lo que dure la charla, que es lo que yo intento hacer aquí en este mismo podcast. Más o menos todos los podcasts que he hecho duran entre 10 y 15 minutos, si no me equivoco, pero en verdad duran hasta que yo me canse, hasta que se me termine lo que tenga que decir. Y eso mola mucho. Y luego también un programa de radio, como que supongo que hay algunos programas de radios que varían, ¿vale? Pero por la mayoría siempre intentan meter como inputs, ¿no? Como meter canciones, como meter cambios. Siempre intentan tener como un ritmo elevado en cuanto a inputs o elementos que le van añadiendo al programa. Ya sea caretas, una canción, un indicativo, un separador. Siempre intentan como añadir cosas para hacer el programa más dinámico. En cambio, el podcast como que es todo súper sencillo. Muchas veces, y a mí eso me sorprende que funcione. Muchas veces hay un podcast que solamente es voz y silencio. O sea, es voz, es una persona hablando y ya está, no hay nada más. No tiene ni una careta, ni una introducción, ni una sintonía, no tiene nada. Simplemente es alguien hablando. Y os digo que me sorprende que esto funcione en estos días que estamos viviendo porque estamos acostumbrados a un ritmo de input, a un ritmo de elementos en las redes sociales que es increíble. Los shorts son son lo que reúne todo lo que está contaminando el formato audiovisual actual, porque intentan hacer todo, todo lo que hacen para mantener enganchado al espectador está resumido en un vídeo de menos de 60 segundos, que son los shorts, los reels, los vídeos de TikTok. Te meten allí todo, te meten texto. Luego, si hay cambio de cámaras entre personajes, los ojos tienen que estar a la misma altura para que el espectador no tenga que mover ni los ojos. O sea, el formato short, reel o TikTok, lo hacen todo para que el espectador no tenga que hacer nada, pero que al mismo tiempo esté recibiendo inputs todo el rato. No puede ser siempre la misma cámara, porque aunque esté contando cosas súper interesantes la persona, el espectador se va a aburrir. Entonces le va a poner un vídeo recurso, va a cambiar de persona aunque solamente esté escuchando a esa otra persona. Le va a poner un texto que solamente sean en palabras, no en frases, sino en palabras, porque así el espectador está leyendo el texto al mismo ritmo que el locutor o la persona que está hablando está diciendo esas mismas palabras. El formato short es increíble y por una parte basura. O sea, es increíble porque consigue reunir todo lo que mantiene viciado o enganchado al espectador. Pero al mismo tiempo es una basura porque eso te machaca la mente, te hace ser peor, literalmente te hace ser peor, te machaca la concentración. Ya no te puedes concentrar tanto porque estás acostumbrado a un ritmo tan elevado de inputs que cuando consigues tener algo tranquilo, no te gusta. Pero no te gusta porque no sea bueno, simplemente no te gusta porque es un ritmo lento y tu cerebro está acostumbrado a un ritmo rápido. No sé, estoy comentando una barbaridad de cosas, me estoy quedando flipando. Y como os he dicho antes, me sorprende que los podcasts que solamente sean audio, me sorprende que funcionen porque sí que es verdad que no son la cosa más popular en el mundo, pero te metes en iVoox, empiezas a investigar un poco y te encuentras que hay un montón de podcasts que, bueno, tienen 1000 oyentes, 2000 oyentes, 40.000 oyentes, que ya os digo, con los números que estamos acostumbrados a ver en las redes sociales, esto es nada, es basura. Pero hay mucha gente que lo sigue escuchando. Y además,
están 2 horas así. 2 horas en silencio, simplemente hablando. No hay música, no hay cortinillas, no hay nada. Simplemente es una voz. Yo al menos en este podcast os estoy poniendo el sonido de los grillos de fondo. Pero quiero decir, esto es una tontería, no es nada comparado con lo que se añaden en los shorts o el rey, el máster de este tipo de contenido es MrBeast, que te pone una tipografía amigable, luego los subtítulos te los anima porque el texto aparece y se va, aparece y se va, hay movimientos de cámara digitales y reales, hay zooms, hay sonidos que acompañan a los movimientos de la gente que aparece en los vídeos. Una completa locura. Y simplemente quería comentar esto, que me sorprende que haya podcast tan... Bueno, me sorprende el mundo de los podcasts en general, porque restan un montón de inputs, porque muchos inputs no solamente son de vídeo, sino que son de sonido, pero que acompañan al vídeo. Yo ahora mismo podría poner un montón de efectos de sonido, pero que no tienen sentido si no está la imagen. O sea, el simple hecho de eliminar la imagen le quita un montón de dinamismo, pero en cambio, los podcasts ahí siguen, y siguen, y siguen activos. Y me sorprende, pero al mismo tiempo me gusta. Me gusta que esto sea así y que siga funcionando. Sea como sea, lo que os comentaba, el podcast este que escuché en el tren en inglés va de un señor que entrevista a gente. Bueno, ya os digo que es la primera vez que lo escuché y tampoco termino de entender cuál es el formato de ese podcast. También os tengo que decir que no me lo terminé de escuchar, me escuché como unos 20 minutos o así, pero el podcast duraba pues 2 horas y media, una barbaridad. La verdad, una tremenda barbaridad, como os digo, me sorprende un montón. Sea como sea, yo creo que ese podcast va de, bueno, él que entrevista a gente, se prepara un poco la entrevista antes y van hablando de ciertas cosas. Yo qué sé, un día hablarán del cambio climático, otro día hablarán de tipos de micrófonos, de cuál es la mejor receta que haya existido en toda la historia. Yo qué sé, se lo van inventando a cada programa. Y ya os digo que solamente me he escuchado uno y os estoy comentando lo que creo que hacen. Pero en ese programa, el locutor comentaba que era la primera vez que hacían una cosa. Era la primera vez que entrevistaban a una persona sin él habérselo preparado antes. Él antes no se había preparado preguntas para esta persona. Simplemente conocería a esa persona con todos sus espectadores al mismo tiempo. El espectador conocería a esa persona al mismo tiempo que el locutor conocería a esa otra persona. Obviamente el locutor sabía que era una profesora de inglés, por eso la invitaba, y eso, no sabía nada más. Sabía que era una profesora de inglés y que hablarían de, bueno, de cómo es ser profesora de inglés, qué cambios le gustaría hacer y demás. Debaterían un poco acerca del panorama, pero nada más. Y eso, simplemente quería comentároslo. También es un formato curioso, ¿no? Porque muchas veces sí que tienes un invitado, pero ya lo conoces de antes. O es una persona famosa y por mucho que no te hayas puesto a investigar acerca de esa otra persona, por un lado o por otro te has enterado un poco acerca de lo que hace. Pero es un formato interesante de ni tú saber quién es esa otra persona. Yo qué sé. Sabes que es profesora y a partir de allí harás preguntas y demás. Y si esa profesora o esa otra persona te habla de rugby, tú te pondrás a preguntar, ¿el rugby? ¿Qué opinas del rugby? Y en el podcast comentaron unas cosas interesantes. Y es que la chica no entendía por qué en muchos equipos de rugby tenían el color blanco como equipamiento, como el traje, como el vestuario. No entendía por qué se ponían el color blanco en su vestuario si luego se caerían en el suelo, se refregarían en el barro y de blanco pasaría a ser marrón mezclado un poco con el verde por las hierbas del campo, yo qué sé. Ahora me ha venido a la cabeza una tradición irlandesa que consiste en lanzar un queso redondo desde la cima de una colina, lo lanzan y luego la gente tiene que ir corriendo colina abajo
que es la cosa más incómoda que haya podido existir nunca, tú correr cuesta abajo es incómodo. Cuesta arriba es cansado, pero se puede. Pero cuesta abajo no puedes. Si es una cuesta muy inclinada, muy empinada hacia abajo, no se puede correr. Porque tus pies no te dan. Te vas tropezando contigo mismo. ¿Y qué pasa? Que la gente allí como loca, persiguiendo el queso. ¡A por el queso, loco! ¡Sha-la-la-la-la! Y corren, corren, corren. Pero claro, te atrapas a ti mismo. Porque tus piernas no dan más. Porque no pueden avanzar mucho. Porque si avanzan mucho, tropezas y te caes. Entonces lo que hacen tus piernas, lo que haces tú, es intentar no estirar mucho tu pata. Pero ¿qué pasa? Que a medida que vas bajando por la gravedad y porque vas corriendo, vas acelerando eso. Entonces te quedas corto y pierdes el equilibrio y terminas cayendo. Entonces ves el queso que ya ha terminado de caer porque va más rápido, porque es esférico y es un objeto, no le importa. Entonces ves que el queso ya está abajo del todo de la colina, pero en cambio miras arriba y ves a gente cayéndose, haciendo la croqueta y cayéndose porque no, es que no pueden hacer otra cosa, porque están cayendo, ¿no? Es que es lo que os digo, tu cuerpo no te permite bajar a una velocidad elevada por una colina, porque terminas cayendo. Y no sé por qué he terminado por hablar de estas cosas, la verdad, pero eso, que moraleja o conclusión de este podcast, que estoy haciendo vídeos o contenido en inglés para mejorar mi inglés y me gustaría pues seguir escuchando este podcast o otros podcasts en inglés que me interesasen, que me enganchasen, porque de esta forma escuchando inglés te acostumbras a el habla, se te apega un poco el acento y como que es una buena técnica para sentirte cómodo con el idioma. O sea, la técnica consiste en que todo tu alrededor sea en inglés. En inglés porque es el idioma que queremos aprender. Pero esto también se hace para aprender otros idiomas. El alemán, el esperanto, guiño guiño, el francés, el italiano, lo que sea. Para aprenderlo de una forma más rápida o simplemente sentirte cómodo o simplemente motivado, lo que tienes que hacer es rodearte de este idioma, que todo lo que respires, bebas y comas, sea en inglés, sea en italiano, sea en esperanto, en alemán, en noruego o en el idioma famoso anominado latín, famoso y extinto, pero bueno, creo que no hay peor idioma que el latín. Bueno, supongo que algún idioma peor. Sí, yo escuché en un vídeo, o sea, porque yo aprendí Esperanto. Esperanto es un idioma que quiere ser, quería ser el idioma internacional en el mundo. Y yo me puse a investigar porque me parece un tema súper interesante. ¿Cómo que alguien inventó un idioma que sea fácil de aprender para que todo el mundo lo hablase como segundo idioma? Me parece un tema súper interesante. Y investigando cosas sobre el Esperanto me salieron un montón de otras cosas más. Como por ejemplo el idioma más difícil de aprender. Y creo, todo lo que os diga a partir de ahora, pilladlo con pinzas, ¿vale? Pero hay un idioma en las Indias Américas, en las Indias Americanas, que básicamente creo que las conjugaciones verbales varían dependiendo de la palabra. O sea, para referirse al pasado, no es lo mismo utilizar yo comí que yo bebí. Porque bebí tendrá una conjugación verbal distinta y unas normas y un reglamento distinto a comer. O sea que creo que era que cada verbo funcionaba de otra forma distinta al otro. No sé, creo que me he explicado fatal. Yo tampoco soy lingüista ni experto en ningún idioma, ni en el mío propio. O sea, mi idioma nativo es el catalán y se me da como el culo, al igual que el castellano. Pero, bueno, castellano-español, ya me entendéis. Pero eso, que por lo que tengo entendido, que cada palabra tiene una norma distinta y es por eso que es el idioma más difícil de aprender. Y bueno, lo hablan muy poca gente. Ese idioma lo habla muy poca gente. Pero tú imagínate tener un idioma tan difícil y que sea tu idioma materno. ¿Qué pasa ahí? ¿Que entonces todos los demás idiomas te parecen sencillos? O tal vez no puedes ni lograr entender tu propio idioma. No sé, una locura. Ahora mismo me acaba de explotar la cabeza. Sea como sea, espero que os haya gustado este podcast. Termina por aquí. Yo la verdad me lo he pasado genial comentando cosas random. He empezado hablando del inglés.
luego de idiomas en general, y no sé de qué más he hablado, ha sido una completa locura. Yo me lo he pasado muy bien y espero que tú también. Y espero haber cumplido mi objetivo, que ya sabes cuál es, aburrirte. Quiero aburrirte, quiero que te aburras escuchando mi aterciopelada voz. Así que ahora ya puedes descansar en paz. Duérmete, niño, duérmete ya, que es un pesado que no te duermes. Y nos vemos en el siguiente podcast con más y mejor. Hasta la próxima.